Novela en el jardín donde prometimos amarnos. Prólogo. Dicen que el tiempo borra los nombres, las voces y hasta los recuerdos. Pero hay promesas que el tiempo no puede tocar. Hay amores que no mueren. Solo esperan. Esperan en el silencio, en la tierra, en los lugares donde alguna vez fueron felices. Y cuando el destino decide volver a unirlos, ni la muerte, ni los años, ni el olvido pueden impedirlo. Esta es una historia sobre una promesa que nunca fue rota, y llega sobre un amor que aprendió a florecer, incluso después del final. Capítulo 1. Las rosas que nadie planta. La niebla descendía lentamente sobre la vieja mansión Vandemar, envolviendo sus torres y balcones como un recuerdo que se negaba a desaparecer. Isabela no había vuelto en años. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada principal, permaneció inmóvil por unos segundos, observando la casa donde había pasado su infancia, y que ahora parecía mirarla como si la reconociera. Todo estaba igual, las paredes cubiertas de enredaderas dormidas, las ventanas altas y silenciosas, la quietud demasiado profunda, pero algo había cambiado. El aire se sentía distinto, como si la casa respirara con ella. Cuando descendió del carruaje, el frío rozó su piel, y entonces lo percibió. El aroma. Rosas. Giró lentamente hacia el jardín lateral, y su respiración se detuvo. Cientos, tal vez millares, extendiéndose como un mar pálido sobre la tierra oscura, perfectamente cuidadas, recién abiertas, vivas, demasiadas. Isabela dio un paso, luego otro, como si algo invisible la atrajera. Se inclinó y tocó un pétalo húmedo de rocío. La tierra estaba removida, fresca, trabajada hacía muy poco. Pero el jardinero había muerto 3 inviernos atrás, y nadie había vuelto a cuidar ese lugar desde entonces. No había huellas, no había herramientas, no había señales de vida, solo las flores. Y sin embargo, el jardín no parecía abandonado, parecía atendido con amor. Las rosas no crecían en filas ordenadas, formaban curvas suaves, senderos delicados, como si alguien hubiera diseñado el espacio para guiar una mirada o recordar un camino. Al fondo del jardín, el antiguo invernadero permanecía cerrado con cadenas oxidadas. Su familia siempre había prohibido acercarse, sin explicación. Isabela sintió un impulso extraño de caminar hacia él, pero el día moría, y la casa la reclamaba. Al cruzar el umbral de la mansión, Isabela sintió que el aire del interior era distinto, más denso, como si hubiera permanecido encerrado durante años, esperando su regreso. El silencio le resultaba familiar, demasiado familiar. Sus pasos resonaron en el vestíbulo, y entonces el recuerdo volvió sin avisar, no como una imagen clara, sino como una sensación antigua que apretaba el pecho. La última noche que estuvo allí, tenía 17 años, y la casa no estaba en silencio como ahora. Aquella noche respiraba con angustia, las velas encendidas en los pasillos, las voces bajas. Detrás de puertas cerradas, el olor a rosas, demasiado intenso, casi sofocante. Recordaba a su madre llorando frente al invernadero cerrado, con las manos apoyadas sobre el vidrio empañado. Recordaba a su padre ordenando que nadie volviera a mencionar lo ocurrido allí dentro. Pero sobre todo, recordaba el sonido. Un golpe seco en mitad de la noche, luego otro, y llega otro más. Como si alguien estuviera golpeando desde el interior del invernadero, pidiendo que lo dejaran salir. Isabela había corrido por el jardín, descalza, temblando, segura de que alguien necesitaba ayuda. Pero antes de llegar, su padre la detuvo con una fuerza que nunca antes había usado. «No mires», le dijo con voz rota, «pase lo que pase, no mires». Ella miró de todos modos, y lo que vio, nunca pudo explicarlo. La niebla girando dentro del invernadero como si estuviera viva, las rosas blancas marchitándose al mismo tiempo, y una silueta, de rodillas,
al otro lado del vidrio, extendiendo la mano, como si intentara alcanzarla, como si la conociera, como si la estuviera perdiendo. A la mañana siguiente, el invernadero fue sellado, las cadenas aparecieron en las puertas, los sirvientes fueron despedidos, las ventanas cerradas, y sin despedirse, sin explicaciones, su familia abandonó la mansión esa misma semana. Nunca volvieron a hablar de esa noche, nunca volvieron a pronunciar el nombre del hombre enterrado en los jardines, nunca volvieron a permitir que Isabela regresara. Hasta ahora. Isabela parpadeó lentamente y regresó al presente. El silencio de la mansión seguía allí, intacto, como si aquellos años nunca hubieran pasado, pero ahora lo comprendía con claridad inquietante. Ella no había regresado por decisión propia, algo la había llamado de vuelta. Aquella noche no pudo dormir, la mansión crujía suavemente, como si murmurara recuerdos en la oscuridad. El silencio era demasiado profundo, demasiado atento. Pasada la medianoche, Isabela se levantó y caminó hasta la ventana. La niebla cubría el jardín otra vez, y entonces lo vio, una figura, alta de inmóvil, apenas visible entre la bruma. Estaba junto al invernadero. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La silueta no se movía, solo permanecía allí, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo, sin pensar. Isabela tomó una lámpara y salió al jardín. La niebla envolvía sus tobillos como agua fría. Avanzó lentamente, sin apartar la mirada. Un paso más, otro, y entonces la figura desapareció. No caminó, no se desvaneció lentamente, simplemente dejó de existir. El silencio regresó. Solo el perfume intenso de las rosas permanecía en el aire, confundida. Isabela miró el suelo y notó la tierra removida cerca de sus pies. Se arrodilló, apartó el barro húmedo con las manos temblorosas y encontró una pequeña caja de madera envejecida. Dentro había una carta. El papel era antiguo, pero estaba seco, como si alguien lo hubiera enterrado esa misma noche. La abrió con cuidado. La caligrafía era elegante, precisa, profundamente personal. Leyó en voz baja: las flores han vuelto a abrirse esta noche. Significa que también tú has regresado. He esperado más tiempo del que cualquier alma debería soportar, pero volvería a hacerlo 1000 veces, si eso me permitiera encontrarte otra vez. Isabela sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Al final, había un nombre que conocía, un nombre que había leído en registros antiguos de la familia, siempre acompañado de silencio, siempre seguido de miradas incómodas. Un hombre que murió hacía 10 años, enterrado en los terrenos de esa misma casa. El viento se levantó suavemente, las rosas blancas se inclinaron al mismo tiempo, como si respiraran juntas. Isabela levantó la mirada hacia el invernadero. Por un instante, juraría que la cadena de la puerta se movió levemente, como si alguien la hubiera tocado desde dentro. La carta temblaba en sus manos. Y entonces comprendió algo que no supo explicar. No era solo una carta. Era una respuesta. Alguien sabía que había vuelto. Alguien había estado esperando. Alguien que, de algún modo, la conocía. Muy cerca de la caja, una rosa blanca recién plantada parecía inclinarse hacia ella, como si la reconociera, como si siempre hubiera sabido que regresaría. Isabela sintió un escalofrío profundo, no de miedo, sino de algo más antiguo, algo que se parecía al recuerdo, esa noche, antes de regresar a la casa. Isabela miró una vez más hacia el invernadero. La niebla se abría lentamente. Y por un breve, imposible, instante, vio claramente la silueta de un hombre al otro lado del vidrio empañado. No estaba borrosa, no estaba distante, estaba allí observándola, esperándola, como si jamás se hubiera ido. Esta historia continuará.
Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo nuevos capítulos llenos de amor, misterio y emociones que dejan huella. Dale me gusta para apoyar esta historia y compártela con alguien que también ame sentir cada latido de un buen romance. Gracias por ser parte de este mundo de historias. Nos vemos en el próximo capítulo.